Queridos amigos, estamos en el cuarto programa de Refugio Zabala y vamos a tener oportunidad de disfrutar de un testimonio que nos va a ayudar mucho a no quejarnos, a darnos cuenta de que hay personas que están sufriendo mucho más que nosotros y que tenemos que estar cerca de Dios para superar los obstáculos diarios y todos esos problemas que todos tenemos. Nadie se libra del sufrimiento. Y está con nosotros Paloma, que además me encanta el nombre porque os llamáis mi mujer y tú igual, Paloma. Muchas gracias. Así que me siento en familia. Gracias. Yo también, ¿eh? Tú también. Esto me siento Qué maravilla. en familia. Paloma, ¿qué es el ELA? ¿Tú tienes ELA? ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco. Es una enfermedad neurodegenerativa que es mortal y que, se llama esclerosis lateral amiotrófica. Y lo que sucede es que las neuronas motoras del cerebro pues se van muriendo y ya no mandan mensajes a los músculos. Y entonces los músculos, al no tener estímulo, pues también se van muriendo, digamos, de alguna manera. Se vuelven no funcionales. Entonces se va paralizando la musculatura voluntaria. A mí me empezó por la pierna derecha, luego la pierna izquierda y luego me afectó a los brazos, a las manos, que ya las puedo mover muy poco, y ahora me está afectando al habla, que cada vez me cuesta más hablar. Y termina por afectar a músculos de la respiración. No importa que llores, Paloma. Llorar, Jesús también lloraba cuando perdió a su amigo del alma, Lázaro, ¿verdad? Y luego lo resucitó. Lo que pasa es que recién he empezado a llorar. Hasta ahora no lloraba. ¿Por qué lloras? Yo creo que porque perder la palabra es terrible. Tú has sufrido mucho, ¿no, Paloma? Yo no sé si me lo podía haber ahorrado, ¿sabes? Si me lo hubiera tomado de otro modo. Pero yo hasta que no llegué al fondo de la desesperación no encontré la esperanza. Qué profundo lo que acabas de decir. Qué gran verdad. Cuando el Jesús, que nos ama con locura, nos lleva a la desesperación porque nos quiere probar en la confianza y en el amor. ¿Hasta qué punto le amamos? Eso que dicen de que Dios aprieta pero no ahoga es mentira. No lo sé. Todo el mundo sufre, en mayor o menor medida. Sí, es verdad. Y, a imagen y semejanza de Jesús, ¿no? Que dio la vida por nosotros en la cruz. Y al final te das cuenta que amas a Jesús en medio del sufrimiento, que humanamente no tiene sentido, pero que para ti, que estás enamorada de Cristo, tiene todo el sentido, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con
con tu hijo? Bueno, mi hijo el mayor, yo siempre tuve una relación difícil con él, ¿no? A mí me parecía difícil de tratar, difícil de gestionar como madre, ¿no? La autoridad era muy demandante, pero bueno, pues oye, él era así, ¿no? Pero de repente, a los 15 años, fue la primera vez que se fue de casa. Y me acuerdo que lo llevé al colegio. Y cuando me despedí me dijo: espero que algún día podáis perdonarme. Y entonces yo me sorprendí de esas palabras y empecé a conducir y dije: se va, quiere desaparecer. Y entonces me di la vuelta, fui corriendo al colegio, pedí hablar con la directora, con el jefe de estudio, y les dije: necesito que me confirméis que mi hijo está en el colegio. Y ya no estaba en el colegio. Las cámaras lo habían captado, o sea, no se había salido. Y se perdía la pista en el tren ligero de Boadilla. Bueno, claro, esto fue para mí. Es verdad que había llorado un par de días antes porque decía que no podía afrontar los estudios. Y yo cometí el error de decirle que yo le entendía porque yo cuando era joven había intentado suicidarme. ¿Estabas en aquel momento, cuando eras joven, estabas alejada de Dios? Sí. Y entonces yo tuve la sensación de que le había dado la idea Bueno, la Guardia Civil se portó fenomenal y a través de las redes sociales lo encontraron. Y estaba pues en un pueblo de la familia de mi suegra y se había ido allí con 15 años. Se había organizado todo y allí que estaba. Entonces, bueno, él empezó con esta primera, digamos, esta necesidad de fuga de su propia realidad y luego pues empezaron los intentos autolíticos y fue un proceso muy difícil. En uno de los ingresos en psiquiatría, cuando nos dejaron visitarlo, que solo se le podía visitar 1 hora, él salió y dijo que lo único que quería hacer era ir a misa. Y claro, no encontramos ninguna iglesia alrededor porque antiguamente había misas a todas horas, en todos sitios, pero ahora ya no. Ahora
En una iglesia a lo mejor dan 2 misas, una por la mañana y otra por la tarde, y olvídate. Y no fuimos capaces de encontrar una misa para que él pudiera ir en la hora que tenía de permiso de salir del centro psiquiátrico. Y entonces fuimos a una iglesia, que era a la iglesia a la que yo iba de niña, y entonces él se arrodilló delante de la cruz. Él. ¿En qué año fue esto, Paloma? Pues esto hará ahora 9 años. O sea que hace bastante. Y entonces mi hijo se arrodilló delante de la cruz y yo pensé, ¿cómo? Mi hijo arrodillado delante de la cruz. Entonces yo tenía y sigo teniendo una buena amiga que se llama Maite, que es muy creyente y tiene mucha fe y mucha fortaleza. Y ella me dijo, ¿no crees que puedes encontrar a tu hijo a través de Cristo? Y yo le contesté, ¿pero cómo? Si yo he perdido la fe hace muchísimos años. Y ella me dijo, no importa, reza. Y reza. Y entonces yo empecé a rezar. Yo me cogí un rosario y empecé. No sabía rezar el rosario, pero ella me dijo el Padre Nuestro y las Ave Marías. Y así empecé a rezar. Sin fe. Pidiéndole a la Virgen que te ayudara a acercarte a su hijo, ¿no? Para salvar al tuyo. Sí. Mi amiga Maite iba todos los días a la hora de la salida de la visita, era de 5 a 6. Y ella a las 6 estaba esperándonos para darnos un abrazo, sobre todo a mí, para darme fuerzas. Y entonces pues yo empecé a rezar y rezar y rezar y rezar. Y entonces ella tuvo la idea de ir a un retiro de intercesión. Y fuimos a la REA con el padre Marcelino. Y el padre Marcelino era una semana. Y el padre Marcelino a mí me preguntó, ¿por qué has venido? Y yo contesté, porque estoy buscando. Y él me dijo, el que busca encuentra. Y cuando estuve allí, esa semana, a veces me quedaba dormida y el padre Marcelino le decía a mi amiga Maite, déjala que duerma, que está descansando en el espíritu. Salí renovada de allí, o sea, renovada. Cuando llegué a Madrid, alguna vecina me vio y me dijo, madre mía, ¿dónde has estado? Te ha cambiado la cara, se te han quitado las ojeras. Digo, he estado descansando en el espíritu. Y así yo no encontré a Cristo, me encontró él. Paloma, y tú estás enamorada de Cristo, ¿no? Sí. ¿Quién es Cristo para ti? Para mí Cristo
No es todo. Y también María. Rezabas muchos rosarios, ¿verdad? Sí, muchos. Pero no llegaste a contarlos. No. Son incontables. Sí, pero bueno, cuando iba al trabajo, yo me bajaba del coche. Bueno, yo iba rezando el rosario en el coche. Y cuando me bajaba del coche y iba andando hacia el trabajo, llevaba el rosario en el bolsillo y seguía rezando. ¿Pero que has roto algún rosario de tanto rezarlo? Sí, muchos, muchos. Y luego he ido metiendo los rosarios rotos y las bolitas en un bote. Me daba pena. Yo no podía tirar un rosario. Claro, es un objeto sagrado. Sí. Entonces los metía en un bote. Y fíjate cómo fue la cosa que decidí comprarme un rosario de dedo de plata que no se podía romper. Está bien eso. Sí, sí. Es muy práctico. Y con eso iba chin, 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 chin. Y era a todas horas, todo el rato, mientras me duchaba, mientras me vestía, mientras me dormía rezando el rosario. Y Cristo me abrazaba. Te abrazaba. En mi percepción, ¿no? Te sentías abrazada por él. Sí. ¿Y qué le pedías a María? Bueno, yo pensaba que María era la única que me podía entender. Porque es madre como tú. Sí. Y yo pensaba que pobrecita María. Al ver que mataban a su hijo. Exactamente. Y yo me daba una pena horrible. De María, y yo decía, esta mujer, pobre mujer, y tantas mujeres no que han visto morir a sus hijos. Pero María lo vio. Madre mía, qué sufrimiento. Y luego, en cambio, María tuvo la fortaleza de reunir a los apóstoles y ser una piedra fundamental de la Iglesia. Y entonces me parece una figura realmente admirable, la de María. Sí, sí. Y la oración de una madre, yo lo repito siempre, a tantas madres que después de alguna de las charlas que he dado sobre el Padre Pío me vienen y me dicen, reza por mi hijo que está metido en la droga, reza por mi hijo que está muy alejado de Dios. Y les digo siempre lo mismo, les pregunto, ¿pero tú estás rezando por tu hijo? Y me dicen sí. Pues la oración de una madre, tarde o temprano, siempre da fruto. Sí. Yo le pedía a la Virgen que protegiera a mi hijo con su manto. Luego ya también le pedía por mis otros hijos. A diestra y luego a siniestra fui metiendo un montón de niños que me fui encontrando en la vida. Como por ejemplo la niña Sofía, que es vecina de aquí, que nació sin 2 vértebras
Y entonces yo pedía por la niña Sofía y por su madre y que la cubriera con su manto la Virgen. Luego la niña Martita, que nació prematura por una infección, y pedía por ella y por su madre. Y bueno, ahora tengo una lista de niños tremenda y rezo por ellos. ¿Me vas a incluir a mí en esa lista? Aunque Pero no sea tan niño. no, a ti no. ¿Para qué? Te voy a incluir a tu hijo. Voy a incluir a tu hijo. Muy bien. Para que todo le salga bien. A tu hijo. Que tenga el manto protector de la Virgen. Sí, a tu hijo y a su madre. Y a tu hijo y a su madre. Para que todo le salga bien. Porque lo importante es que las cosas le salgan bien según su criterio, según su vocación, según su entender, ¿no? Yo, gracias al padre Marcelino, conocí el don de fortaleza y el don de discernimiento. Y esos son los dones que yo pido para mis hijos y para mis niños. El don de fortaleza y el don de discernimiento. Porque la fortaleza es muy importante y la capacidad de discernir entre las opciones que la vida te ofrece o que las situaciones te ofrecen es muy importante. Y entonces yo pido eso para mis hijos y mis niños. El don de fortaleza y el don de discernimiento. Tu hijo tuvo muchas tentativas de suicidio. Sí. ¿Y cómo está hoy tu hijo? Está fenomenal. Fue poco a poco, fue un proceso lento pero seguro, y poco a poco fue mejorando cada vez más, y bueno, que ahora ha terminado su carrera universitaria y está preparando unas oposiciones, bueno, y está feliz, encantado en la vida. Lo veo tan contento, tan feliz, tan disfrutando la vida, que me parece un milagro. ¿Qué carrera ha hecho? Psicología. Fíjate. ¿Quién lo iba a decir? Sí, y le gustan mucho los adolescentes, porque supongo que es porque empatiza mucho con ellos y los entiende. Y le encanta. Sí, cuando ha hecho las prácticas, bueno, que se le da fenomenal. Le ha hecho las prácticas con niños con trastorno de conducta alimentaria y él los entiende a la perfección. Y bueno, muy bien, muy contentos todos, la verdad, sí. Dando gracias a Dios, ¿verdad? Sí, siempre hay que darle gracias. ¿Tienes esa fe, ese convencimiento de que tus oraciones han dado fruto y fueron escuchadas? Bueno, es que yo además tenía la suerte de que no solo yo rezaba por mi hijo, sino que había un grupo de intercesión que rezaba por él a todas horas. Y eso me daba a mí una paz de espíritu, saber que tanta gente rezaba por él. Sí, muchísima gente. Yo fíjate, pienso a veces en las personas que no tienen quienes recen por ellas, ¿verdad?
Y hay veces que voy por la calle y hay una persona que no conozco y rezo una Ave María por ella. Y digo, porque esta persona a lo mejor quién rezará por ella. Eso nunca lo había pensado yo. No, la verdad es que no lo había pensado. Nosotros en nuestro grupo de intercesión atendemos peticiones concretas, ¿no? Y pues como yo hice al grupo de intercesión la petición de mi hijo y tantas veces rezaron por él, ¿no? También por la niña Sofía, por la niña Martita, tantas veces el grupo ha rezado por ellos. Y es verdad que cada lunes ofrecemos el rezo por alguien, a veces, bueno, según por los enfermos, por las personas que tienen dificultades, que no tienen recursos, que a veces por las personas que han perdido la fe, por, por, por muchas personas, por muchos colectivos. Me imagino que te habrás dado cuenta, Paloma, de todo lo que te quiere Jesús, que te puso en una situación límite en tu vida, como era, pues, la situación de tu hijo, porque tú estabas entonces alejada de Dios y recuperaste la fe. Volviste a nacer. Sí, sí. Y volviste a nacer tú y volvió a nacer tu hijo. Sí. Cómo hace las cosas Dios, ¿verdad? Sí, sí. Es impresionante. Bueno, yo vengo de una familia creyente y algunos miembros de mi familia muy creyentes, pero muy no de forma, sino de fondo, creyentes de fondo, ¿no? Y yo me eduqué en un colegio de monjas y yo no sé lo que me pasó, que salí sin fe y con una beligerancia hacia la iglesia notable. Y no es que tuviera, no es que no tuviera fe, es que tenía antife. O sea, estaba completamente convencida, digo, pero esto se lo han inventado todo. Y así, y con este discurso tan beligerante, pasé, pues, la friolera de 30 años. Fíjate. 30 años. Pero Jesús no se olvidó de ti. Como tú has dicho antes, fue él el que te encontró a ti. Sí, él me encontró a mí. Sí. Pero tu historia no es una historia triste. Es una historia con un final feliz. Sí. Y lleno de esperanza. Porque, primero, tú has vuelto a Cristo, tú eres feliz en medio del sufrimiento. Qué gran paradoja humana, ¿verdad? Qué difícil es entender eso. Sobre todo hoy en esta sociedad hedonista que ha renegado de Cristo. Sí. Y sin embargo, tú has recuperado la fe, que es el mayor tesoro que puedes tener. Sí. Tú y todos, la fe. Sí. Y has visto cómo tu hijo volvía a nacer. Sí. Y ahora es un chico con ilusiones, con esperanzas, con expectativas, que disfruta de lo que hace. Y eso es, claro, maravilloso. Y fíjate que me sorprende mucho que yo misma, a veces lo pienso, que yo misma perdiera la fe en Cristo, porque luego a veces reflexiono sobre la palabra de Jesucristo y digo, madre mía, si es un mensaje de amor. O sea, es un mensaje de amor, de paz. Es muy importante darse cuenta que solo existe un camino
que es el del perdón y la reconciliación. Así es. Y ese camino, el Señor siempre te ayuda a encontrarlo, más tarde o más temprano. Sí. Yo estuve alejado de Dios también muchos años. Y había ido a colegios católicos como tú. Sí, yo no sé qué Y me había qué alejado. problema. Bueno, pues eso pasa. Y al final, es que yo me veo en lo que estás tú contando, tu historia, me veo en parte reflejado, porque todo lo que mi madre rezó por mí, y con mayor motivo ahora desde el cielo, eso dio fruto e hizo que yo, después de estar 15 años sin pisar un confesionario, pues retornase a Dios. Es verdad. Y luego no es tan difícil vivir en Dios. Solo hay que focalizarse en el amor. El amor. ¿Qué es Dios? Exactamente. Por eso, Paloma, hay tantas personas que no lo ven eso, tantas personas que están perdidas en la sociedad de hoy. ¿Qué les dirías a estas personas que caminan sin rumbo? Que tú fíjate, hablábamos de los jóvenes hace un momento, de tu hijo. Hay más jóvenes en España que se suicidan cada año que muertos en accidente de tráfico. Sí. Y eso no se habla de nada, no se dice nada. Casi 4.000, ¿no? En el 2020. Bueno, no solo jóvenes, sino de todo. Pero es verdad que entre los 19 y los 29 es la principal causa de muerte. ¿Qué les dirías a estos jóvenes, algunos o muchos de los cuales van a tener oportunidad de escucharte, que están desesperanzados, que no encuentran una salida a su vida, que están en definitiva lejos de Dios? ¿Qué les puedes decir a ellos? Pues yo le diría que Cristo es el camino. Sí. ¿Qué tienen que hacer? Ir a una iglesia, ponerse delante del sagrario, rezar, pedirle al Señor con humildad que les dé fe, si es que no la tienen. Sí, pero yo no sé si eso les serviría mucho, ¿sabes? Yo, en mi experiencia, el empezar a rezar el rosario fue lo que me llevó a Cristo. Rezar y rezar y rezar y rezar. A veces me daba cuenta que cuando rezaba en comunidad, el rezo, la sensación era más potente. Cuando rezas en colectividad. Lo dice Jesús. Allí donde 2 o más personas recen en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? O sea, la fuerza. Es muy potente cuando estás rezando con muchísima gente alrededor. O sea, sientes es como si el Espíritu Santo te acompañara. Para mí el Espíritu Santo ha tenido un papel muy importante porque yo muchas veces me he sentido invadida por el Espíritu Santo. Muchas veces. Muchas veces. Y qué poco se habla del Espíritu Santo, ¿verdad? No se habla nada. Y a mí me parece que el Espíritu Santo es muy importante. Porque estar en la gracia del Espíritu Santo es la verdadera paz. Como me decía el padre Marcelino,
y está descansando en el espíritu. Y eso, vamos, es algo... Es amor, el Espíritu Santo, sí, ¿verdad? sí, es estar como en una nube de amor. Sí. Y bueno, yo no sé, claro, los jóvenes supongo que es un proceso de la propia naturaleza, ¿no? Pero los jóvenes, lo digo por mi propia experiencia, no piensan que tienen un camino muy largo con muchas dificultades, que es la propia vida. Entonces, contar con Cristo es fundamental. Cuando según te vas haciendo más mayor, cada vez es más fácil vivir. Y cuanto más mayor te haces, más te das cuenta de lo irrelevante que son la mayoría de las cosas. Que al final todo se reduce al amor. Yo con mi enfermedad he sentido al principio, tuve una sensación muy dolorosa, ¿no? Que era que, bueno, que mi momento estaba más cerca de lo que yo pensaba. Y te parecerá una tontería, pero de repente sentí un dolor muy grande por no poder llevarme cosas materiales después de la muerte. Y entonces esas cosas materiales eran recuerdos de mi familia. Y yo misma pensaba, pero ¿tú qué dices? El dormitorio que compró mi bisabuelo, el dormitorio de la madre de mi tío abuelo, pero ¿dónde vas con esto, Paloma? Y entonces yo decía, ¡ay! Y entonces entendía a los faraones. Dije, claro, no me extraña que se llevaran todas estas cosas, ¿no? Y yo luego pensaba, pero esto es absurdo. ¡Qué tontería!, ¿no? Y entonces eso fue un momento que fue efímero, afortunadamente, y luego, pues, esta enfermedad me da el tiempo suficiente para ordenar mis cosas, o mis afectos, o cuando digo mis cosas no solo me refiero a cosas materiales, sino poner en orden mis sentimientos, mis afectos, no sé, muchas cosas, pero interiores de mi vida interior, ¿no? Y entonces ahora, hace poco vino mi hermano, que había encontrado una foto de la familia materna y había hecho copias. Y entonces me dijo, quédate tú con el original y yo me llevo las copias. Y entonces pensé, no, esto en estos momentos en la Tierra, a los que más les importa esta foto es a ti y a mí. Yo ya me voy. Quédatela tú.
Y de repente he sentido el desapego. El desapego por las cosas materiales que tanto nos pesan. Así es, Paloma. Yo hace poco estuve en Asís, en el Santuario del Despojo. Estuvimos rodando una parte de la película de Carlo Acutis, que sabes que está enterrado allí, por propia decisión, ¿no? Él era muy devoto de San Francisco de Asís. Y yo me imaginaba, cuando estaba delante del Santuario del Despojo, a San Francisco de Asís desnudándose delante de su padre y del obispo en su día, y diciéndole que desde aquel momento solo tenía a Dios como Padre, y despojándose de todo lo material, todo lo material. Y sentí esa necesidad, ¿no? De ir despojándome también de las cosas superfluas. Yo, por ejemplo, antes tenía una afición que eran los libros antiguos. Sí. Me encantaban. Entonces Sí. me estudiaba de memoria todos los catálogos, las ediciones de los libros del siglo XIX, del siglo XVIII. Me iba a hablar con libreros anticuarios de toda España, hablando de libros, ¿no? Y gracias a Dios, nunca mejor dicho, me he ido despojando de esa esclavitud en el fondo, material, Sí, ¿no? sí. Y ahí estando en Asís, como te digo, sentí la necesidad, ¿no? de ir despojándome de todo, ¿no? De todo lo material y de llenarme de Cristo para darme a los demás, ¿no? Y te entiendo perfectamente. Sí. Es una sensación tan diferente a la vida que hemos llevado que cuesta acostumbrarse. Estamos viviendo como con una venda en los ojos, muchas personas, la mayoría por desgracia en la sociedad, ¿verdad? Y que están como sumergidas en las grandes ciudades, que no dejan de ver el paisaje urbano, que están mirando a la televisión, que están mirando el móvil, que quieren un coche mejor, que quieren una casa mejor. Y sin embargo han perdido de vista lo maravillosa que es la creación, las montañas, el campo, las aves, los ríos, Es que yo creo que es más fácil estar cerca de Dios cuando estás en la naturaleza, porque la ciudad está todo construido por el propio hombre y entonces puedes caer en la tentación de creerte casi invencible. En cambio, cuando estás en la naturaleza, sobre todo cuando estás en situaciones extremas, ¿no? O sea, pues en un pico muy alto, en un paraje muy alejado de cualquier entorno rural o urbano, entonces ahí te das cuenta de la inmensidad del universo y de lo pequeño que eres. Y ahí es cuando de verdad puedes conectar con Cristo. Porque en realidad ahí es donde eres consciente de tu soledad y de tu indefensión. Entonces, claro, el entorno urbano no favorece nada, porque los grandes edificios los ha hecho el hombre, los coches los ha fabricado el hombre, los autobuses, los ferrocarriles, los aviones. Entonces puedes caer en esa tentación. En cambio, si de repente te mandan a Cazorla allí y estás tú solo en Cazorla, pues ya no tienes la sensación de que el hombre lo puede todo, porque además no es verdad. Es que esa es la realidad.
O sea, aunque el hombre haya llegado a la luna hace tantos años, además, aunque exista una estación espacial internacional, aunque ahora podamos microinyectar los óvulos con los espermatozoides seleccionados, aunque podamos hacer selección embrionaria, aunque podamos hacer tantas cosas, determinar las bases genéticas de algunas enfermedades, etcétera, 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 cuando a ti como individuo te ponen solo, pues no hace falta irse muy lejos, a la Pedriza de Madrid, que tanta gente se pierde. Pues ahí te das cuenta del desamparo del ser humano. Y ahí es cuando te puedes vincular a Cristo y a Dios. Fíjate, Jesús cuando tenía que rezar se iba a la montaña, ¿no? Subía, ¿no? Y la montaña, yo las pocas veces que he ido, bueno, ya llevo muchos años sin ir a la montaña, pero encuentras una mayor cercanía con Cristo, ¿no? Sí. Como tú dices, en plena naturaleza. Y sobre todo en las situaciones extremas. Cuando verdaderamente te sientes solo y hay personas que se han sentido solas, pero no estaban solas. Sí. Porque Cristo estaba ahí con ellas, ¿no? Y han experimentado conversiones. De alguna manera, tener ELA es como estar en la montaña. Porque el ELA no tiene tratamiento. Entonces el hombre no puede intervenir. Interviene Dios. Exactamente. La verdad es que es una maravilla hablar contigo porque te sientes más cerca de Dios. Sí. Te sientes más cerca de Dios. Yo veo a Dios en ti. Bueno, nosotras, Maite y yo, hemos trabajado mucho. Las oraciones del padre Marcelino de levantarse cada mañana y entregar tus ojos a Dios, tu palabra a Dios, tus manos a Dios. Tú fíjate, a pesar de que llores tanto, eres una mujer con una fortaleza tremenda. Es que yo no sé si será el ELA, pero yo es que yo antes, o sea, con ELA no lloraba. Y hace como un mes tuve un problema, que una tontería, desde luego. Pero ese día empezó a llorar y oye, que no puedo parar. Pero que digo que tienes una gran fortaleza y tienes... porque todo lo que has pasado, verdaderamente, eres una mujer, pero de una recidumbre admirable. Y eso que no te he contado, que yo provengo de una familia que había perdido la guerra y mi madre nació de un útero herido de muerte. Mi abuela ya había enterrado a su primer hijo y nunca se sobrepuso a eso. Y le invadió una tristeza que solo abandonó cuando nació su primer nieto, mi hermano mayor. Y toda la familia, o sea, mi madre ha arrastrado
esa carga emocional que nos la ha inculcado a todos, que madre mía, ha sido una carga muy pesada. Yo creo que es el momento de poner fin a, iba a decir esta entrevista, no es una entrevista, a esta conversación de Dios. Todo confluye en Cristo, Dios. que es la verdad y que es la piedra angular de nuestras vidas, o debe serlo. Con esa sonrisa que has puesto, y esa sonrisa muy bonita. Sí, gracias. Esa sonrisa que es una sonrisa, es la sonrisa de Dios. Gracias. Porque es una sonrisa que viene del alma, del interior, de una mujer como tú, que ha sufrido y que está sufriendo mucho, pero que es feliz. Porque Sí. ha encontrado, o mejor dicho, es Cristo quien te ha encontrado a ti, como decías. Sí, sí. El Espíritu Santo me invadió y Dios me encontró a mí. Pues, Paloma, yo quiero agradecerte de corazón que hayas tenido la generosidad de dar tu testimonio en el programa para bien de las almas, que va a hacer mucho bien. De hecho, el Señor ya está haciendo mucho bien a través de ti, empezando por mí, que estoy contigo, y me ha servido mucho todas las palabras que has pronunciado, y me ha ratificado aún más en que tengo que perseverar hasta el final, ser fiel a Cristo, a pesar de las dificultades, de las tentaciones, de las miserias personales, porque Cristo al final, si le dejamos, vence en nuestras vidas. Y hay que decirle a Cristo que sí. Me quedo con eso. Que Dios te bendiga, Paloma. Gracias. A ti. Que Dios te bendiga a ti. Gracias. Bueno, amigos, hasta aquí la historia de Paloma, o hasta aquí o hasta siempre, porque es de esas historias, de esos testimonios que te dejan una huella indeleble y al mismo tiempo te sirven de soberana lección para darte cuenta del inmenso poder de la oración, de la fe que esta mujer, Paloma, tiene, ha tenido y tendrá hasta el final. Paloma es un ejemplo de cómo la oración de una madre da fruto siempre, de cómo esa oración incesante, sin desfallecer, perseverante hasta el final, ha logrado arrancar la misericordia infinita del Señor, curando a su hijo, curándola a ella espiritualmente y cimentando la fe de una familia que vive en torno a Jesucristo, que es su piedra angular, y que cuida con mimo, con esmero, de Paloma cada día. Y Paloma a su vez les corresponde con todo su cariño y sobre todo con todas sus oraciones. A mí, amigos, me ha servido de lección para recordarme una vez más que no tengo derecho a quejarme y que tengo que dar muchas gracias a Dios por tantas cosas como me da cada día y por este gran regalo que es el testimonio de Paloma, de una madre, de una esposa. Testimonio admirable que nos da mucho que pensar y del que podemos extraer nada más que cosas buenas. Os espero ya enseguida, dentro de nada, el próximo jueves a las 10 de la noche, en Refugio Zabala, con otra historia impresionante que nos ayudará a estar a todos más cerca de Dios. Que Él os bendiga, amigos.